hay nombres que, más que música, son la banda sonora de toda una época. Y Quilapayún, bueno, es uno de ellos. No estamos hablando de un simple grupo, para nada. Hablamos de un fenómeno cultural, un fenómeno político que se plantó justo en el corazón del turbulento siglo XX latinoamericano. Vamos a desgranar esta historia. Este verso que Quilapayún hizo suyo es un golpe directo. Captura la esencia de todo un movimiento, la nueva canción chilena. Un movimiento que tenía algo muy claro. La música no era solo para entretener, era también para denunciar, para acompañar y, sobre todo, para darle un sentido a las luchas sociales de la gente. Y aquí llegamos a la pregunta del millón, la que vamos a intentar responder. ¿Puede una melodía, una letra, un ritmo convertirse en una herramienta real de transformación? O sea, ¿el arte puede de verdad tener un impacto tangible en el mundo? Pues la historia de Quilapayún nos da una respuesta bastante contundente. Y para entender cómo lo hicieron, tenemos que mirar su obra cumbre. Una pieza que es, a la vez, un monumento musical y toda una declaración de principios. A ver, lo fascinante de la cantata es cómo juega con el tiempo. No era solo un recuerdo de algo que pasó hace mucho, no. Fue un acto, digamos, deliberado de conectar una tragedia del pasado, la matanza de obreros del Salitre, con los conflictos que se vivían en el Chile de los 70. Se trataba de usar la memoria como si fuera combustible para el presente. ¿Y quiénes estaban detrás de todo esto? Pues Quilapayún, que en mapudungún, por cierto, significa 3 barbas. El grupo se funda en un ambiente universitario, pero su destino da un giro total cuando le piden al ya mítico Víctor Jara que sea su director artístico. Y ojo, Jara no solo pulió su música, moldeó su puesta en escena, su expresividad, los transformó en una fuerza sonora y visual que no se podía ignorar. Ahora, vamos al fondo del asunto, a la ideología que sostenía a todo esto. Porque no era cantar por cantar, ¿eh? Había una filosofía muy clara detrás. Veamos cómo se construye. El primer concepto clave es la historicidad. Para la corriente de pensamiento marxista que influyó al grupo, la historia no es una colección de anécdotas viejas, para nada. Es un proceso vivo, donde las luchas y las contradicciones del pasado le dan forma directamente a nuestro presente. En resumen, no se puede entender el hoy sin analizar el ayer. Y aquí es donde todo hace clic. Al cantar sobre la masacre de Santa María de Iquique, Quilapayún no estaba haciendo un documental. Nos estaban diciendo, miren, las injusticias de hoy tienen raíces profundas. La lucha de aquellos obreros es, en esencia, nuestra misma lucha. La historia se vuelve así una herramienta política para el ahora. El segundo concepto fundamental es la praxis. La idea aquí es que el conocimiento o el arte no sirven de mucho si solo se quedan en la contemplación. La meta es la acción. La música, desde esta visión, no es un simple comentario sobre la realidad. Es un acto diseñado para cambiarla, para despertar conciencias y movilizarlas. Y pocas líneas resumen esta idea de praxis como estas, que escribió Víctor Jara para ellos. Yo soy aquel que será, es la pura encarnación de la fe en la transformación. No somos seres estáticos, definidos por el presente, sino que estamos en constante construcción a través de lo que hacemos, de nuestras luchas. El futuro no está escrito, se construye. Pero ojo, porque esta base teórica no se quedó solo en las letras o en las ideas, se manifestó de una forma visualmente muy poderosa, en su propia identidad, que era, en sí misma, una declaración de principios. Aquí vemos un contraste que es clave para entenderlos. Pensemos en el folclore tradicional. A menudo es colorido, nostálgico, evoca un pasado rural un poco idealizado. Bueno, Quilapayún rompió con todo eso. Su estética era sobria, negra, casi marcial. Fue un rechazo consciente a lo pintoresco para adoptar una identidad de lucha, de seriedad, de presente. Es que su famoso poncho negro no era un disfraz folclórico, era un uniforme. Unificaba al grupo, borraba los individualismos y proyectaba una imagen de disciplina, de compromiso colectivo. Y al mismo tiempo, conectaba esa lucha moderna con una identidad profundamente andina, aterrizando ideas universales en un territorio específico, el nuestro, el latinoamericano. Y entonces la historia que tanto cantaban los alcanzó de la forma más brutal.
Un golpe de Estado en 1973 no solo cambió a Chile para siempre, sino que transformó la misión de Quilapayún de una manera radical. La cronología es dramática. Salen de Chile en agosto para una gira europea. Unas semanas después, el 11 de septiembre, su país cambia para siempre. Y ellos, de un día para otro, se convierten en exiliados. Pasaron de ser embajadores culturales de un gobierno a ser la voz de la resistencia contra una dictadura desde el otro lado del mundo. Estas palabras de Eduardo Carrasco, uno de los fundadores, son reveladoras. Muestran cómo la idea de praxis, de acción, se convirtió en una herramienta de pura supervivencia. Ante la catástrofe, quedarse quietos habría sido devastador. Así que su decisión fue seguir cantando, no por nostalgia, sino como un acto de lucha para mantener viva la memoria de ese Chile que había sido destrozado. Y desde el exilio, su influencia, que ya era enorme, se volvió continental. Quilapayún se convirtió en un modelo, en una referencia para la canción comprometida en toda América Latina. Si uno mira su repertorio, y el de la nueva canción en general, es casi como ver un manual de acción política hecho música. Tenían himnos para unificar multitudes, canciones crónicas sobre las luchas obreras, denuncias directas contra el imperialismo y, claro, homenajes a líderes revolucionarios. Cada tipo de canción cumplía una función estratégica y se convirtió en la banda sonora de movimientos por todo el continente. Entonces, el punto crucial es este. Quilapayún y la nueva canción chilena no fueron un fenómeno aislado. Crearon un modelo, una plantilla, no solo musical, sino de compromiso político y estético. Artistas de todo el continente vieron en ellos que el folclore podía ser moderno, que la música podía ser una herramienta política y que la identidad local podía hablar un lenguaje universal de lucha y esperanza. Y todo esto nos trae hasta hoy. La historia de Quilapayún nos obliga a hacernos una pregunta. En esta era, dominada por una industria musical globalizada, que muchas veces prefiere lo neutro, lo comercial, ¿queda todavía algún espacio para el arte que toma partido, que denuncia, que busca transformar las cosas? La respuesta quizás esté en seguir escuchando estos ecos del pasado.